Todo empieza con la pequeña Elizabeth Swann, la hija del gobernador, a bordo del barco al mando del teniente James Norrington. Ella vería a lo lejos a un niño en medio del agua y por eso la tripulación de su familia lo salvaría. Este niño es William Turner y al parecer venía de un barco inglés atacado por piratas. Elizabeth se daría cuenta que este niño tenía un medallón por lo que era un pirata, decidiendo ocultárselo al teniente Norrington. Momentos después sería la única que observa un barco pirata alejándose. Así pasa el tiempo y Elizabeth ha crecido, es una mujer adulta, quien aún posee el medallón oculto. Además mantiene una relación de amistad con Will Turner, quien ahora trabaja como herrero. Ambos serían más cercanos, pero las distancias sociales se los impide. Por otro lado, llegando al puerto Royal, de la manera más épica conocemos al capitán Jack Sparrow, quien soborna a la aduana para no registrarse, mientras Elizabeth y su padre asisten al nombramiento de Norrington como comodoro de la Compañía de las Indias Orientales. Jack empieza a buscar un nuevo barco el cual robar para continuar su travesía. Ahí distrae a los guardias contándoles sobre el Perla Negra, un barco pirata tripulado por fantasmas. Al mismo tiempo, el comodoro se animaba a decirle a Elizabeth que le gustaría casarse con ella, pero su vestido ajustado provocaría que caiga inconsciente al agua. Jack está cerca y al verla se lanza para ir a salvarla. Aquí vemos que al entrar en contacto con el agua, el medallón que tenía Elizabeth se activa, porque al parecer tenía un hechizo. Jack la rescata y descubre el medallón. Al descubrir que es un pirata, el comodoro decide sentenciarlo al paredón. Aquí Jack aprovecharía su distracción para tomar de rehén a Elizabeth y así luego de varias maniobras de acrobacia logra esconderse en una herrería. Aprovecha que el maestro está ebrio para usar a su mula para liberarse. Justo ahí llega Will Turner, pues es aquí donde trabaja. Pronto descubre a Jack y para que no escape lo reta a un duelo. Will demuestra ser hábil pues logra estar a la par e incluso desarma a Jack, pero este lo engaña con polvo para enseguida acorralarlo con su pistola. De repente, justo en ese momento, el maestro despierta y noquea a Jack justo cuando el comodoro llega. Por la noche, mientras Jack espera la horca en su celda, el famoso barco pirata, el Perla Negra, llega al puerto, comienza a bombardearlo y los piratas siembran terror en las personas. Un grupo de estos, liderados por Pintel y Ragetti, llegan hasta la casa de Elizabeth pues la quieren capturar para quitarle el medallón. Antes de que esto suceda, Elizabeth comprende la situación e invoca el Parley, un código pirata donde exige ver a su capitán. Al mismo tiempo, Will, que se encontraba luchando en las calles, observa que se le están llevando, pero antes de ir en su ayuda es noqueado por alguien. Dos piratas llegan hasta la celda de Jack y aunque lo reconocen deciden abandonarlo. Aquí también descubrimos que todos estos piratas realmente son muertos vivientes. Cuando Elizabeth llega al Perla Negra conoce al capitán Héctor Barbosa. Aquí les advierte que si no se marchan arrojará el medallón al mar y cuando se le pregunta por su identidad ella prefiere mentir y dice llamarse Elizabeth Turner, lo cual llama la atención de toda la tripulación. Barbosa acepta el trato y ordena la retirada, pero decide llevársela. Al día siguiente, cuando Will escucha a los guardias decir que Jack conoce el Perla Negra, decide interrogarlo. Aquí, al descubrir que Will se apellida Turner, Jack acepta ayudarlo a encontrar a Elizabeth y luego de que lo libere, ambos utilizan un bote submarino para infiltrarse en un barco de la marina y robárselo. El comodoro lo descubre, enseguida moviliza a sus hombres tras ellos, pero todo era un engaño para intercambiar de barcos pues ellos dos no podrían zarpar solos. En el camino, Will descubre por Jack que su padre era un pirata y por eso aceptó ayudarlo. Por la noche llegan a la isla Tortuga, el lugar predilecto donde los piratas acuden para descansar. Aquí se reúne con uno de sus camaradas, Gibbs, y al revelarle que Will es el hijo de Turner, este acepta ayudarlos. Vamos a volver con Elizabeth, quien es citada por Barbosa para cenar. Ahí él le revela que el medallón es una de las 882 piezas de oro que los aztecas le dieron a Cortés para que dejara de perseguirlos, pero Cortés faltó a su palabra, lo que provocó que los dioses aztecas echaran una maldición para que quien robara el oro se convierta en un muerto viviente. Barbosa le explica que su tripulación encontró el tesoro en el pasado, pero solo cuando se lo gastaron se dieron cuenta que estaban malditos, pero ahora pueden salvarse ya que han logrado recuperar las monedas. Además, como la tienen a ella, usarán su sangre como pago. Elizabeth intenta escapar y es aquí donde descubre que todos los piratas son muertos vivientes a causa de la maldición a la luz de la luna. Por la mañana, gracias a Gibbs, Jack ya tiene nueva tripulación. Así continúan su viaje siguiendo la brújula de Jack, la cual no apunta al norte, sino a lo que más desea, y en este caso es el Perla Negra. Al mismo tiempo, este barco de Barbosa desembarca en la Isla de la Muerte. Momentos después, Jack y los suyos también llegan. Aquí Will descubre que Jack era el capitán del Perla Negra, pero fue traicionado por Barbosa, su segundo al mando, y mediante un motín fue abandonado en una isla perdida con una pistola de una sola bala para que se suicide. Pero Jack logró escapar al hacer una balsa con tortugas y ahora busca vengarse de Barbosa. Hasta incluso guardó la pistola con esa bala para él. Jack y Will se infiltran en la cueva de la isla donde observan a Barbosa iniciando el ritual. Jack prefiere esperar el momento adecuado para actuar, pero Will no lo acepta, así que lo noquea. Al mismo tiempo, Barbosa devuelve la última moneda bañada en la sangre de Elizabeth, pero enseguida comprende que no pasó nada y que en realidad ella no es hija de Bill Turner, Bootstrap, el antiguo dueño del medallón. Mientras los piratas están por iniciar un motín contra Barbosa, Will llega hasta ella y se la lleva. Justo aquí Jack despierta y para no morir
morir invoca el Parley. De nuevo en el barco, Will les dice a todos que Jack no sobrevivió, así que los convence de marcharse. Sin embargo, Jack sería encontrado y sería sometido, pero se salvaría al revelar que conoce al verdadero hijo de Bill Turner. Vamos a volver con Elizabeth, quien decide devolverle el medallón a Will explicándole que lo robó para salvarlo. No pasa mucho hasta que el Perla Negra se acerca a Will y a Elizabeth. Para intentar alejarse, arrojan las cosas pesadas del agua, pero no funciona, así que deciden hacerles frente y atacarlos con todo menos balas, ya que las habían arrojado al mar. Gracias a esto, Jack logra liberarse de su celda. En medio de todo este desmadre, Will recuerda que el medallón no está seguro, pero por ir a buscarlo termina atrapado. Jack regresaría al barco, pero solo puede ver cómo el mono le lleva el medallón a Barbosa. Todos menos Will son capturados. Aquí, Elizabeth observa cómo el barco explota con Will dentro. Sin embargo, este aparece en el Perla Negra y al revelar su identidad intercambia la vida de Elizabeth y la tripulación a cambio de salvarse. Barbosa acepta, pero como es un pirata decide abandonarla a ella y a Jack en la misma isla desierta del pasado. Aquí, Jack le revela que logró escapar gracias a que fue rescatado por traficantes de ron. Dicho esto, aconseja pasar los días bebiendo. Elizabeth acepta, aunque vemos que todo era un engaño para usar el ron como señal de humo mientras él dormía. Pronto son rescatados por el Comodoro. Aquí Elizabeth acepta casarse con él a cambio de ir a rescatar a Will. Mientras esto pasaba, William Turner le pregunta a Pintel sobre su padre. Este le revela que antes formaba parte de la tripulación, pero se opuso a traicionar a Jack Sparrow y pensaba que se merecían la maldición. Por eso Barbosa lo ató a un cañón para que se hundiera en el mar, y en ese momento comprendieron que solo con su sangre se rompería la maldición. Cuando el Comodoro y Jack llegan a la isla, este se las ingenia para que aparten a Elizabeth para que no les cuente sobre la maldición y para que lo dejen infiltrarse buscando una rendición. Así se reúne con Barbosa y antes de que derrame la sangre de Will le explica que la marina los tiene rodeados, aunque vemos que el Comodoro decide desobedecer a Jack y desembarca a sus hombres. Jack le propone a Barbosa no romper la maldición todavía para apoderarse del barco de la marina. Para esto quiere que le devuelva el Perla nombrándolo capitán bajo su mando como nuevo Comodoro Barbosa. Mientras lo dice, Jack se roba una moneda obteniendo así la maldición. Barbosa acepta y manda a sus hombres, quienes avanzan bajo el agua mientras Pintel y Ragetti actúan como distracción vestidos de mujeres. Mientras los piratas abordan el barco sigilosamente, vemos que Elizabeth logra escapar a tiempo. Enseguida la batalla entre los marinos y los piratas zombies empieza. De nuevo en la cueva, de repente Jack decide traicionar a Barbosa entregándole un sable a Will para que juntos lo enfrenten a él y a sus hombres. Mientras tanto, Elizabeth llega al Perla y aunque por culpa del mono es descubierta, logra llegar hasta su tripulación. Cuando el Comodoro descubre que su barco está siendo atacado, ordena regresar abandonando la misión. Barbosa está tan confiado que se deja apuñalar solo para devolverle el golpe. Sin embargo, aquí descubre que Jack también está maldito, ya que se robó una moneda. Así, el intercambio de golpes continúa sin ningún ganador claro. Al mismo tiempo, ya libres, Elizabeth y la tripulación de su noviecito les pide apoyo para ir a ayudar a Will y a Jack, pero ninguno se atreve a arriesgarse, así que debe ir sola. El Comodoro por fin regresa a su barco y se une a la batalla con sus hombres. En medio de esto, Ragetti pierde su preciado ojo de madera. Elizabeth llega justo a tiempo para salvar a Will. Juntos logran atrapar a los 3 piratas de Barbosa y lo hacen explotar. Al ver esto, Jack derrama su sangre en su moneda y se la arroja a Will, al mismo tiempo que Barbosa apuntaba su arma contra Elizabeth, pero antes de disparar, este recibe el disparo de Jack y enseguida descubre que Will Turner acaba de romper la maldición, así que ya no es inmortal y por ello muere. Lo mismo sucede con sus hombres en el barco del Comodoro, pues al ser mortales de nuevo solo les queda rendirse. A pesar de haberlos ayudado, Elizabeth y Will deciden traicionar a Jack y entregarlo al Comodoro para que Will sea perdonado. Y es así que la mañana siguiente todo apunta a que Jack será colgado en la horca, pero ahí llegaría Will Turner, quien luego de confesarle su amor a Elizabeth utiliza su sable para impedir la muerte de Jack y se enfrenta al verdugo para liberarlo, aunque enseguida son rodeados. Para que no los maten, Elizabeth se pone en medio y dejen claro que su corazón le pertenece a Will, partiendo el corazón del débil Comodoro en dos. Jack aprovecha la distracción para arrojarse al mar, donde vemos que el Perla Negra se acerca para salvarlo. Al mismo tiempo, el Comodoro resulta ser alguien comprensivo, pues acepta los deseos de Elizabeth y perdona a Will. Además, decide darle un día de ventaja a Jack antes de ir tras él. Cuando Jack regresa al Perla, recupera su puesto de capitán y ordena adentrarse en el océano siguiendo su brújula. Así termina la primera película Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Todo continuaría con el Cofre de la Muerte. Y es que un tiempo después ha pasado. Exactamente, estamos en el día de la boda de Elizabeth y Will Turner, pero justo ahí serían arrestados por Lord Cutler Beckett por haber liberado a Jack Sparrow. Y aunque el Comodoro también tiene una orden de arresto, vemos que se salva, ya que hace poco se marchó al renunciar a su título. Todo porque una mujer lo dejó. ¿Qué fue, mano? Cuidado. Por otro lado, vemos que Jack Sparrow logra escapar de la prisión de una isla al esconderse en el ataúd de un muerto, con el cual regresa hasta el Perla Negra. Aquí le muestra a su tripulación que consiguió un trapo con el diseño de una llave, y con este mapa irán a buscarla. Así inician su viaje. Al mismo tiempo, en el puerto Royal, Beckett convence a Will Turner de reunirse con Jack Sparrow en su nombre y ofrecerle el perdón de la corona a cambio de su brújula, ya que la brújula que tiene Jack dirige a las personas a lo que más desean, y para que Will no se niegue le ofrece su perdón y el de Elizabeth. Mientras tanto, Jack comienza a tener problemas para fijar su rumbo, pues su brújula no logra fijar un punto cardinal en concreto, pues al parecer desea muchas cosas, así que para pensar bien decide ir a por unos roncitos, baja a la bodega donde se encuentra con Bootstrap, Bill Turner, el padre de Will. Este le explica que luego de oponerse al motín donde Jack Sparrow fue traicionado,
asesinado, Bill quedó amarrado a un cañón y fue arrojado al océano, donde por culpa de la maldición no podía morir. Sin opciones, decidió unirse a la tripulación de Davy Jones en el holandés errante, y es el mismísimo Davy Jones que ahora lo ha mandado a buscarlo, porque Jack hizo un trato con él. Aquí nos enteramos que fue Jones quien sacó el perla negra del fondo del océano. A pedido de Jack Sparrow, Jack se convirtió 13 años en su capitán, pero luego de este tiempo Sparrow debería entregarle 100 años de trabajo duro en el holandés errante, y como parece que no va a cumplir su trato, Davy Jones planea enviar al Kraken tras él siguiendo el rastro de su marca maldita. Al escuchar esto, Jack entra en pánico, perdiendo su sombrero, y ordena ir a la tierra de inmediato, ya que Davy Jones solo puede pisar tierra una vez cada 10 años. Al amanecer, cuando unos pescadores encuentran el sombrero, enseguida son devorados por algo. Por supuesto, hablo del Kraken. Luego de contarle la situación a Elizabeth, Will comienza su búsqueda por los puertos y por Tortuga, y no pasaría mucho hasta que llega a una isla donde se encuentra el verdadero perla negra. Will se adentra en esta isla siguiendo los rastros, pero enseguida es capturado por una tribu nativa, tribu que resulta ser caníbal, y vemos cómo se lo llevan ante la presencia de su rey, quien resulta ser Jack Sparrow, y finge no conocer a Will. Por la noche, el gobernador utiliza sus contactos con la corona para liberar a Elizabeth con destino a Inglaterra. Sin embargo, al llegar al muelle descubre que su capitán fue asesinado por Mercer, la mano derecha de Beckett, pero vemos que Elizabeth ya escapó de ahí, pues sorprende a este sujeto en su casa. Aquí lo obliga a firmar el perdón de Jack y se marcha en busca de Will Turner. Por otro lado, vamos a volver a ver a Pintel y a Ragetti, quienes lograron escapar de la prisión gracias a que domaron al perro con las llaves. Estos también llegan a la isla y al ver al perla negra sin dueño planean llevárselo con la marea alta. Cerca de ahí, Will Turner se reúne con Gibbs y otros piratas también cautivos. Gibbs les explica que si bien Jack Sparrow ahora es el dios de los nativos, pronto ascenderá al más allá como un dios, pues será comido por todos, como una tradición. Pero Jack obviamente no planea morir, así que aprovecha la distracción de los nativos para intentar escapar, aunque vemos que enseguida es capturado. Al mismo tiempo, los prisioneros trabajan en equipo para comenzar a escalar. Unos cuantos mueren alertando a los nativos, pero esto le daría más tiempo de vida a Jack Sparrow, tiempo que utiliza para liberarse lo suficiente corriendo. Los que no pueden liberarse son los prisioneros y por ello deben rodar y correr dentro de su jaula. Pronto, gracias a una gran caída, se liberan. Jack también sufre, pues luego de un gran salto con un palo comienza a caer atravesando varios puentes, aunque al final por fin se libera por completo. Will y los demás son los primeros en llegar al perla negra, y aunque Jack lo tiene complicado, pues estaba siendo perseguido por los nativos, también llega, quienes como ahora lo han visto escapar notan que hay un perro, así que igual habrá cena. En el barco, Jack acepta darle la brújula a Will a cambio de que este le consiga la llave. Vamos a volver con Elizabeth. Vemos que se infiltró en el barco del capitán Bellamy, aunque por culpa de su vestido los marineros ya saben que se trata de una mujer. Mientras tanto, Jack y los suyos se adentran en un río. Gibbs les revela que Jack le teme al mar abierto por culpa del Kraken. Al atardecer llegarían a la casa de la tía Dalma, una antigua amiga de Jack. Al verlos, reconoce enseguida a Will. Jack le entrega el mono inmortal como pago y a cambio le pide información sobre la llave y su cofre. Aquí vamos a conocer la historia de origen brutal de Davy Jones, pues resulta que en el pasado Davy se enamoró de una mujer que le causó tanto dolor que decidió extirparse el corazón él mismo para guardarlo en un cofre, el cual abriría esta llave que Jack está buscando, pero esta llave la tendría el mismísimo Davy Jones bien resguardada. Y luego de que la tía Dalma descubre que Jack tiene la mancha negra, ella le entrega un jarrón con tierra para su protección, y como último favor les da la dirección de Davy Jones. Una vez cerca, Jack manda a Will y le dice que si es capturado debe decir que fue enviado como parte del pago de su deuda. Will llegaría a un barco destruido donde enseguida es rodeado por criaturas mitad hombre mitad animales marinos que lo capturan. Al despertar conocería a Davy Jones, quien le propone a los sobrevivientes servirle por 100 años a cambio de su vida. Para salvarse, Will menciona que llegó por Jack. Esto hace que Davy descubra a Jack en el perla, pero luego de discutir llegan a un nuevo acuerdo, donde Jack deberá entregarle 99 almas más, a cambio de la suya durante los próximos 3 días, y para ello le quitan la mancha negra de la mano. Mientras tanto, Elizabeth utiliza su vestido para engañar a los tripulantes como si fuera un fantasma que desea ir a Isla Tortuga. Por eso Jack empieza a reclutar a su nueva tripulación para entregarla a Davy Jones, la cual será de puro indigentes. Aquí se reencuentra con Norrington, quien todavía quiere matarlo. Esto desata una breve pelea que termina solo cuando Elizabeth llega y lo noquea. Mientras ella acude en su ayuda, vemos que Mercer los observa de cerca. Al mismo tiempo, en el holandés errante, Davy Jones ordena a Turner asegurar el cañón, pero Will y Bootstrap no saben a qué Turner se refieren, lo que ocasiona se confundan, hagan un desastre, y como todo es culpa de Will, debe ser castigado. Cuando Davy se entera que es hijo de Bill Turner, le ordena a él mismo azotar a su hijo. Tras el azote, Will le dice a su padre que ha venido a este barco en busca de una llave. Ahí, en un pasaje oculto del barco, un tripulante olvidado les revela que para asesinar a Davy Jones deben apuñalar el corazón del cofre. Sin embargo, no les revela más. Al mismo tiempo, Elizabeth y Jack por fin se reencuentran, y al saber que va tras Will, este le cuenta que su novio está prisionero en el holandés errante y que para salvarlo deben encontrar el cofre de Davy Jones. Para ello le entrega su brújula, obteniendo así el rumbo. Ya enterado de la situación, Beckett habla con el gobernador
gobernador y lo convence de que le dé su lealtad, su autoridad y su influencia a cambio de rescatar a Elizabeth. Para conseguir la llave, Will reta a Davy Jones a un juego de dados, donde apuestan su alma a cambio de la llave, pero Will iba a perder de no ser por su padre quien se suma al juego. Al final, el perdedor resulta ser Bill Turner, su padre, lo que provoca que su hijo gane su libertad, pues su padre cumplirá sus años de servicio. Ahí Davy Jones le dice la famosa frase: desembarca cuando quieras. La próxima vez que pisemos tierra. Sin embargo, el objetivo real de Will Turner era conocer el paradero de la llave. Esa noche, con ayuda de su padre, se infiltran en el camarote de Jones, y mientras este duerme le roba la llave, y luego de prometerle a su padre que lo liberará de su maldición, se marcha. Al amanecer, cuando Elizabeth le cuenta los deseos de Beckett por su brújula a Jack, él comprende que este también está buscando el cofre para manipular a Davy Jones y así ser el amo del mar. Will llega hasta el barco del capitán Bellamy, pero cuando Jones descubre que fue robado, decide enviar al Kraken, quien sin ningún esfuerzo destruye el barco y lo mata, aunque vemos que Will sobrevive lanzándose al mar y se infiltra en el holandés errante sin ser descubierto. Al darse cuenta que el cofre corría peligro, Davy Jones fija curso a la isla Cruces, donde se encontraba resguardado. Mientras tanto, Jack Sparrow y Elizabeth se la pasan tirándose indirectas de amor, pues al parecer ambos sienten algo por el otro. Jack incluso le propone matrimonio, pero es rechazado, aunque luego vemos que ella casi lo besa intentando seducirlo, pero Jack la rechaza al ver que su marca ha regresado, pues el Kraken va a ir a por él. El Perla llega primero a la isla Cruces y una vez ahí, gracias a la brújula, encuentran en dónde buscar el cofre. Pronto también llegaría Davy Jones, pero su maldición le prohíbe pisar tierra antes de que pasen 10 años, por ello envía a sus hombres. Cuando por fin tienen el cofre, Will Turner aparece detrás suyo con la llave. Luego de contarle a Elizabeth que Jack lo utilizó para pagar su deuda, planea apuñalar el corazón de Jones, pero Jack lo detiene, pues si lo hace nadie podrá detener al Kraken. Al conflicto se suma Norrington, pues se da cuenta de que si entrega el cofre a Beckett conseguirá su perdón y será redimido. Entonces los tres comienzan a luchar mientras Elizabeth les pide a gritos que se detengan. Al ver esto, Pintel y Regedy deciden aprovechar para robarse el cofre. Al mismo tiempo vemos que los hombres de Jones ya están en la isla. La batalla de los tres se extiende hasta un viejo molino, donde luego de trabajar en equipo Jack es acorralado y Norrington está por matarlo, pero justo ahí Jack le hace ver que quien en realidad arruinó su vida quitándole a su prometida fue Will Turner. Por eso Norrington lo confronta y Jack aprovecharía para escapar. Al mismo tiempo, Elizabeth alcanza a los dos piratas que al ver que está desarmada intentan castigarla, pero en ese momento llegarían los hombres de Jones, así que deben unirse para enfrentarlos. Ahí el cofre terminaría en mano de uno de estos, pero Jack lo tendría arrojándole un coco en la cabeza. Así abre el cofre y se roba el corazón. Al final todos terminan en la playa, donde Norrington observa que el corazón está en el jarrón de arena. Entonces decide llevarse el cofre a la isla con los hombres de Jones, siguiéndolo. Aquí se los entrega y consigue escapar. Momentos después, Jack y los demás son interceptados por el holandés errante, y cuando Davy Jones descubre que al parecer Jack tiene su corazón, ordena disparar. Sin embargo, el Perla Negra es más rápido y logran escapar de su alcance. Ya a salvo, las turbulencias hacen que se le rompa el jarrón de tierra a Jack, descubriendo que en realidad no posee el corazón. Y no solo eso, pues Will Turner también se da cuenta que están siendo atacados por el Kraken, así que ordena alistar los cañones y gracias a esto consigue herirle varios tentáculos, haciendo que se retire por unos instantes. Mientras se preparan para el siguiente ataque juntando la pólvora, vemos que Jack decide escapar en un bote. Momentos después, el Kraken regresa y esta vez no pueden hacer nada contra él. Al ver esto, Jack volvería a consultar con su brújula. Cuando el Kraken atrapa la pólvora, Will queda enredado con ella, haciendo que Elizabeth se distraiga y no puede disparar por ser atacada, pero en ese momento se daría cuenta de que Jack Sparrow ha regresado, y vemos que este se encarga de darle el tiro perfecto, haciendo que exploten sus tentáculos, logrando que por un momento el Kraken se retire otra vez. Sin opciones, Jack ordena abandonar el Perla Negra para escapar mientras el Kraken lo destruye. A continuación, Elizabeth le agradece a Jack por volver dándole unos besos, pero todo era una vil trampa para esposarlo al Perla, ya que el Kraken en realidad lo quería solo a él. Así se marcha abandonándolo y le hace creer a los demás que él se está sacrificando. Momentos después, Jack Sparrow lograría liberarse con la grasa de la lámpara. Sin embargo, es demasiado tarde. Justo ahí, el Kraken regresa mostrando sus dientes, pero como el gran pirata que es, Jack decide morir luchando frente a frente contra la bestia. Al darse cuenta de la muerte de Jack, Davy Jones se siente satisfecho, pero cuando abre el cofre descubre que su corazón no está. Pronto veríamos que Norrington lo tiene, y se lo acaba de entregar a Beckett a cambio de recuperar su honor y su título. Tras estos acontecimientos, Elizabeth, Will Turner y los demás sobrevivientes acuden a la casa de la tía Dalma, donde ella les revela que existe una forma de revivir a Jack Sparrow, pero para esto tendrán que ir al fin del mundo, además de ser guiados por un capitán que conozca esas aguas, y para ello les presenta al Capitán Barbosa. ¿Será que se tomó el trabajo de revivirlo? Así terminan los acontecimientos de Piratas del Caribe parte 2, el cofre de la muerte. Todo continuaría con Piratas del Caribe en el fin del mundo. Ahora la Compañía de las Indias Orientales está al mando de Lord Beckett y tiene más éxito que nunca en la persecución de piratas. Ahora son más despiadados con estos, pues ni los niños se salvan de la horca. Por otro lado, volvemos a ver a Elizabeth y el Capitán Barbosa junto a la tripulación avanzando en las tierras de Singapur, mientras se ocultan de Mercer y sus hombres. Estos dos son llevados ante la presencia del capitán Sao Feng, mientras Gibbs y los demás
esperan escondidos por si algo sale mal. Barbosa le menciona que necesita una nave con ayudantes para su viaje. Sao lo interrumpe para decirle que sus hombres capturaron a un ladrón que intentó robarse su mapa a la puerta distante, y cuando les enseña que se trata de Will Turner, descubre que es su compañero y menciona que es obvio que planea ir a los territorios de Davy Jones. Entonces Barbosa le entrega una réplica de la moneda de Jack Sparrow, revelándole que ha llegado el momento de que la hermandad de piratas, de la cual ambos son parte, se reúna para detener a Beckett y los Comodoros. Para ello necesitan revivir a Jack Sparrow, ya que él posee una de las 8 piezas necesarias para la guerra. Enseguida Sao descubre que hay un infiltrado por su tatuaje falso y está por iniciar una batalla, pues cree que lo van a traicionar, pero en ese momento aparece la marina, pues el infiltrado era suyo. Pronto son acorralados por las armas de fuego, pero gracias a Gibbs y los demás logran salir. Vemos que en el lugar también estaba la tía Dalma ayudando con explosiones. En un momento Will Turner confronta a Sao mientras son observados por Mercer. Aquí le ofrece un trato donde menciona que traicionó a Barbosa porque quiere su ayuda para recuperar el Perla Negra para liberar a su padre. A cambio le dará lo que necesita para tener un pacto con Beckett. Así Will regresa con la tripulación de Barbosa con el mapa, más hombres y un nuevo barco, diciendo que logró convencer a Sao Feng de unírseles. Pero aquí vamos a descubrir a qué se debe el éxito de Beckett. Y es que en realidad el holandés errante se está encargando de aniquilar a los piratas, a todos los que navegan en el mar. Esto porque posee el corazón de Davy Jones. También veríamos al pobre diablo de Mercer regresar con Beckett para entregarle la moneda como una de las 8 piezas y revelarle, gracias a un informante, que existe la hermandad. Nuestros protagonistas llegan a los gélidos territorios del fin del mundo, donde vemos que no logran descifrar el mapa y se adentran en un glaciar en busca de los territorios de Davy Jones. Y luego de mucho tiempo por fin volveríamos a ver esta vez a un melancólico Davy Jones que parece extrañar más que nunca a su viejo amor. Justo aquí es interrumpido por Beckett, quien le informa que se mudará al holandés errante para que Jones obedezca y no asesine a los piratas, pues necesita interrogarlos. Para ello lleva su corazón y amenaza con apuñalarlos si se niega, y por las dudas le ordena asesinar al Kraken. Mientras tanto, al mismo tiempo nuestros protagonistas, luego de vagar sin rumbo por el fin del mundo, terminan cayendo por una cascada. A continuación volveríamos a ver a Jack Sparrow y sus clones imaginarios en el Perla Negra. Él estaba varado en el desierto en el mundo de los muertos, pero todo se solucionaría cuando un cangrejo de piedra se apiada de él y llama a los suyos para que muevan el barco. Cerca de ahí desembarcan nuestros protagonistas y son testigos del regreso de Jack Sparrow y el Perla Negra. Ya reunidos, al principio Jack cree que todo es una ilusión, pero al darse cuenta de la situación comprende dónde está, en el mundo de los muertos. Aquí aprovecha para revelarle a Will que murió por culpa de Elizabeth, y aunque desconfía de la mayoría debe aceptarlos ya que ellos tienen el mapa. Mientras Jack y Barbosa compiten por decidir quién es el capitán, vemos que la relación de Will y Elizabeth empeora cada vez más por las mentiras. Por la noche, cuando Pintel y Reggetti observaban a las almas en el mar, la tía Dalma les explica que antes eran transportadas por Davy Jones, quien estaba obedeciendo a la diosa Calypso, y cada 10 años este podía pisar la costa solo para visitarla como su amada. Sin embargo, Davy Jones se convertiría en un monstruo al desobedecer. Pasado esto, los recién muertos llegan en bote, entre los cuales están el gobernador, el padre de Elizabeth. Al verlo, ella descubre que su padre fue asesinado al enterarse de la importancia del corazón de Davy Jones en manos de Beckett. Al día siguiente, cuando el sol comienza a ocultarse, la tía Dalma explica que si no se marchan al anochecer, no podrán escapar nunca más. En ese momento, gracias a sus alucinaciones, Jack descifra el acertijo del mapa, donde estaba escrito que el sol cae y se alza. Así hace que todos lo sigan de un lado a otro en la nave, y llegado el momento logran darle la vuelta para así regresar al mundo de los vivos. Jack no quiere pelear contra Davy Jones y está dispuesto a todo para escapar. Pero nadie muere, pues sus pistolas están mojadas. Ya en la isla, al ver el cuerpo del Kraken muerto, comprende que debe luchar. Sin embargo, de repente son traicionados por los hombres de Sao Feng, pues vemos que este ha regresado y aquí descubre que fueron traicionados por Will Turner. Sao captura a Jack y se lo entrega a Beckett como parte de su pacto de paz, mientras Will también es traicionado por Sao y luego también traicionado por Beckett, pues no planea entregarle el Perla Negra como acordaron. Aquí Barbosa le revela que necesitan a la hermandad para liberar a Calypso, a quien tiene en su forma humana. Sao cree que Elizabeth es Calypso y acepta una tregua a cambio de ella. Al mismo tiempo, Jack estaba por ser asesinado, pero de repente el lugar es bombardeado. A último momento hace un trato con Beckett y con mucha suerte logra escapar de nuevo al Perla Negra, donde ordena encarcelar a Will de inmediato. Más tarde, Sao Feng viste a Elizabeth como una diosa y le revela que él se opuso a su aprisionamiento en una forma humana. Para no morir, ella le sigue el juego, pero de repente son atacados por el holandés errante. Sao es herido y antes de morir le entrega una de las 8 piezas y la nombra capitana de su tripulación. Ya capturados, al verla, Norrington intenta salvarla, pero ella prefiere quedarse con su gente y acepta la prisión. Aquí pronto conoce a Bootstrap, Bill Turner, el padre de Will, y le cuenta que su hijo en realidad busca salvarlo, pero él le deja en claro que si lo hace, su hijo no podrá volver
volver con ella. Al día siguiente Beckett recibe un mensaje indicándole el camino hacia la hermandad y pronto descubrimos que se trataba de Will Turner, quien escapó de prisión pues busca la libertad de su padre por medio de Beckett. Jack lo descubre y le ofrece un trato donde Jack mata a Davy Jones y ocupa su lugar. Para que funcione le entrega su brújula y lo arroja al mar para que llegue al holandés errante. En dicho barco vemos que Norrington decide liberar a Elizabeth y a sus hombres. Ella le pide que la acompañe pero debe quedarse para hacer tiempo, aunque esto provoca que Bill Turner lo asesine. Todo esto inicia un motín, pero cuando Davy Jones vuelve a ver que Mercer posee la llave regresa a obedecerlo. Nuestros protagonistas llegan a la isla del naufragio y aquí Barbossa decide encarcelar a la tía Dalma, pues se nos revela que en realidad ella es Calypso, con quien acordó liberarla a cambio de aniquilar a Beckett y a Jones. Tras esto, cuando Beckett se reúne con Davy Jones descubre que ahí estaba Will, que Jack está vivo y que la hermandad planea liberar a Calypso. Al escucharlo, Will Turner comprende que fue Jones quien ayudó a encarcelar a la diosa. Al final todos llegan a una alianza donde se prometen la libertad de Will Turner, la muerte de Jack y la muerte de Calypso, y para ello Will les muestra que posee la brújula para llegar a la isla del naufragio. En dicho lugar vemos que la hermandad se reúne. En ella se encuentran los capitanes que entregan sus piezas de 8 para confirmar que merecen ser escuchados. A este lugar también llegaría Elizabeth y propone pelear. Los piratas no están de acuerdo, entonces Barbossa propone liberar a Calypso para que enfrente a Beckett, pero como la mitad está en desacuerdo pues saben que Calypso los odia, esto comenzaría una batalla campal entre ellos. Cerca de ahí Davy Jones llegaría a la celda de Calypso. Aquí le pregunta por qué luego de haber cumplido los 10 años de trabajo duro transportando las almas, cuando fue a buscarla ella ya no estaba. Calypso se excusa diciendo que lo hizo porque es su naturaleza y le promete que cuando sea libre le dará su corazón para estar juntos y destruirá a la hermandad como venganza. Con estas palabras Davy Jones se marcha. En la otra parte el conflicto se termina cuando Jack toma la palabra. Él se opone a liberar a Calypso y propone luchar para luego salir escapando, pero como solo el pirata rey puede declarar la guerra, Barbossa solicita al capitán Tig Sparrow, guardián del código y padre de Jack. Este se presenta junto al perro de la isla y luego de leer el código se llama a elecciones por consejo de Jack. Los capitanes proceden a votarse a sí mismos. Sin embargo, cuando es el turno de Jack, este escoge a Elizabeth. Ya como reina, Elizabeth ordena prepararse a todos para la guerra. Al ver esto, Barbossa hace que Ragetti se robe las 8 piezas en secreto. Al amanecer, la hermandad observa cómo el ejército de Beckett entero acaba de llegar. Como la desventaja es obvia, deciden reunirse con Beckett y los suyos. Aquí Beckett revela que fue Jack quien los entregó a los piratas por medio de Will. Al escuchar esto, Elizabeth decide intercambiar a Jack por Turner, pero antes de que se marche, Barbossa lo ataca quitándole su pieza de 8 y le advierte que si confiesa algo, él también lo hará. Tras esto, Beckett les ofrece piedad a alguno de ellos, pero Elizabeth decide continuar la guerra para vengar a su padre. De vuelta, en el Perla Negra, Barbossa los traiciona pues les quita la pieza de 8 a Elizabeth y procede a liberar a Calypso. Antes de que pueda hacer algo, Will Turner le revela que fue Davy Jones quien le dijo a la hermandad cómo capturarla. Al escuchar esto, Calypso se hace gigante y cuando Barbossa le pide destruir a sus enemigos, ella decide marcharse en forma de cangrejos pues en realidad los odia a todos como para ayudarlos. Así los piratas se ven rendidos, pero Elizabeth lo soluciona dando un discurso motivacional sobre la libertad y el valor de los piratas. Así los capitanes elevan sus insignias listos para la guerra. Sin embargo, al parecer Calypso quiere que todos mueran por igual pues provoca una tormenta y crea un remolino infinito en medio de ellos. Barbossa, al ver que el holandés errante se acerca, ordena adentrarse en el remolino para luchar. Mientras tanto, Jack Sparrow recuerda cómo fue liberado por Will Turner y utiliza el mismo método para liberarse ahora. Una vez que el holandés errante y el Perla Negra están de frente, Barbossa y Davy Jones ordenan disparar los cañones. Al mismo tiempo, Jack aprovecha la estupidez de los guardias para robarse el cofre. Cuando una de las balas asesina a los guardias de Mercer, Jones decide matarlo con sus tentáculos y robarle la llave. Enseguida vuelve a tener suerte pues se encuentra a Jack con el cofre, y mientras ambos comienzan a luchar encima de las velas, sus hombres saltan a sus barcos para luchar cuerpo a cuerpo. En medio de todo este desmadre, Will y Elizabeth deciden casarse. Para ello piden sus servicios a Barbossa, quien puede casarlos al ser el capitán. Así, mientras luchan contra los hombres de Davy Jones, se dan los votos matrimoniales, y luego del sí son declarados marido y mujer por Barbossa. En la batalla entre Jones y Jack, Jones logra desarmarlo y cuando sus barcos chocan utiliza su fuerza para arrojarlo lejos, pero Jack vuelve a tener suerte y regresa disparándole en la mano, lo que provoca que Jones pierda el cofre directo a las manos de Will. Para ayudarlo, Pintel y Ragetti disparan al mono contra su rival. Will no llega lejos pues su padre lo intercepta y comienza a luchar con él, ya que no lo reconoce. Jack estaba por recuperar el cofre, pero ahí llegaría Davy Jones para intentar matarlo otra vez. Luego de ganarle en el intercambio de golpes, lo está por lograr, pero justo aparece Elizabeth para apoyarlo. Así, mientras estos se enfrentan, Jack ve pasar el tentáculo de Jones con la llave. Al mismo tiempo, Will vencería a su padre para impedir que Davy Jones asesine a Elizabeth, pero no hace mucho pues su espada no lastima a Davy, quien justamente con sus tentáculos se propone terminar con su vida de una vez por todas. Sin embargo, se detiene cuando Jack regresa mostrándole que posee su corazón a punto de apuñalarlo. Al ver lo sucedido, Davy decide clavar su sable en el corazón de Will Turner, y son sus gritos lo que hace que Bootstrap lo recuerde como su hijo, por ello ataca a Davy. Esto les da tiempo para que el corazón de Jones sea apuñalado, pero vemos que Jack utilizó la mano de Will para ello, y es así como Will Turner muere. Pero como manda la tradición, los tripulantes del holandés errante guiados por Bootstrap proceden a extraerle el corazón para ponerlo en el cofre para que así Will Turner se transforme en el nuevo capitán. Jack aprovecha la distracción para escapar junto
a Elizabeth mientras observan cómo el remolino se devora al holandés errante. De nuevo, en el Perla Negra, Jack ordena plegar las velas y mantenerse inmóviles. Al ver esto, Beckett decide romper su acuerdo y ordena iniciar el ataque, pero justo en ese momento emerge el holandés errante y vemos que su tripulación ha recuperado su forma humana, al igual que su capitán Will Turner. Así, el Perla Negra y el holandés errante rodean a Beckett descargando todo su arsenal contra él y su barco, mientras este se queda paralizado por el miedo, aunque vemos cómo se despide de la forma más épica posible, caminando entre la destrucción y el fuego, dejando uno de los memes de cultura general más grande de la historia. Al ver esto, los demás barcos de la Compañía de las Indias Orientales deciden huir dándole victoria a los piratas, y más tarde Will y Elizabeth se vuelven a encontrar por última vez, porque ahora Will tendrá que navegar los próximos 10 años en mar con el holandés errante, pero antes de marcharse, él le entregaría su corazón para que lo resguarde. Por otro lado, nos vamos con Jack Sparrow, quien estaba en búsqueda de mujerzuelas en Isla Tortuga. Al regresar, descubre que su barco ha sido robado, y nada más y nada menos que por Barbossa, quien para convencer a la tripulación de Jack les promete llevarlos a la Fuente de la Juventud. Sin embargo, al ver el mapa descubriría que este fue robado por Jack Sparrow, quien está buscando el mismo destino. Así terminaría Piratas del Caribe en el fin del mundo, pero hay una escena post-créditos, donde vemos cómo después de 10 años, Elizabeth espera junto a su hijo a Will que desembarque en la costa. La historia continúa con Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Ahora estamos en una noche en la que un barco pesquero estaba realizando su labor. En medio de esto sacan algo extrañamente pesado y al revisarlo se llevan un gran susto al descubrir que se trata del cuerpo sin vida de un hombre. Hacen una señal de la cruz en respeto por su alma y tratan de averiguar quién es. Sin embargo, el sujeto de repente despierta, dándoles el susto del día. Tras esto se dirigen a Cádiz, España. Al bajar del barco se suben a un carruaje y corren a ver al rey Fernando. Cuando llegan al palacio, el soberano sale de su habitación para ver el descubrimiento. Pregunta qué es eso, y los pescadores le explican que encontraron el cuerpo en las profundidades del mar y creen que podría llevarlos a algo increíble. Fernando, al ver al hombre, pide silencio y se acerca para verlo de cerca. El hombre misterioso revela que estuvo en el barco Ponce de León, lo que emociona a los pescadores, quienes afirman que la nave se perdió en el mar buscando algo, posiblemente un tesoro. El hombre le entrega al rey Fernando un papel, el cual el soberano sostiene con curiosidad y algo de temor. Pronto se da cuenta de que la carta habla de la Fuente de la Juventud, así que decide enviar a su navegador de mayor confianza, conocido como el Español, a buscar aquel tesoro, y este acepta. Mientras tanto, en Londres, la gente está emocionada porque se anuncia que el pirata será ahorcado esa tarde. Un vocero invita a la población a no perdérselo. Una niña le comenta a su padre sobre eso, expresando su deseo de ir a ver el ahorcamiento, pero él le explica que en realidad habrá un juicio, y de ser hallado culpable, se hará el ahorcamiento. El acusado es sacado de su celda y cubierto con una manta antes de ser llevado al juicio sin cuidado alguno. Después de eso, todos esperan ansiosos el juicio del malandro Jack Sparrow. Sin embargo, al revelar el rostro del sujeto, todos se sorprenden al darse cuenta de que no es el pirata, sino Gibbs. A pesar de esto, muestran respeto al juez y se paran para verlo cuando aparece. Sin embargo, Gibbs nota los ojos pintados de Jack Sparrow y sus característicos dientes de pirata. Obviamente logra identificarlo como su jefe, pues ese juez no es más que un farsante, y decide seguirle el juego. El juicio continúa y Gibbs insiste en que no es Jack Sparrow, pero este último, que ahora finge ser el juez, señala que en los documentos se afirma lo contrario. Sin embargo, el acusado propone que si es liberado de toda culpa, revelará quién es realmente Jack. Ante esto, el juez pregunta a todos los presentes qué desean hacer. En medio de la discusión, uno de los presentes sugiere revisar la evidencia, pero se afirma que ya no hay tiempo, por lo que se decide la horca. Por otro lado, una mujer enardecida exige a gritos el ahorcamiento. El juicio continúa y el juez decide salvar al acusado de ser ejecutado en la horca, condenándolo en su lugar a cadena perpetua. Como era de esperar, la gente se enfurece, pero el acusado es simplemente llevado a prisión en lugar de perder la vida. Luego de esto, Jack se quita su disfraz y se lo devuelve al verdadero juez, quien estuvo encerrado en una de las habitaciones. Después sale para ver el carruaje que llevará al prisionero, soborna al conductor con una suma irresistible y se mete dentro. Una vez ahí, habla con Gibbs y le dice que escapará, revelándole que ha sobornado a unos cuantos para lograrlo. Seguidamente, Jack comenta que llegó por la mañana únicamente para salvarlo, y al parecer su plan ha sido perfecto. Jack cuestiona a Gibbs sobre por qué sigue siendo un pirata, sugiriendo que podría tener otra vida y otra profesión. Sin embargo, Gibbs afirma que nunca ha dejado de buscar noticias sobre la nave perdida de Jack, además de que se dice que nunca se sabe dónde aparecerá ese barco. Comenta que hay rumores de que Jack llegó a Londres en busca de una nueva tripulación, algo que Jack
niega, pero Gibbs asegura que eso es lo que ha escuchado. Añade que se rumorea que reclutará a varios marineros en el bar llamado La Hija del Capitán. Jack dice que eso no es verdad y le quita el licor a Gibbs para beber un poco, mientras este último comenta que los rumores le parecieron extraños, pero como Jack siempre ha sido impredecible, no lo considera imposible. En ese momento Jack pregunta si ha habido algún falso Jack Sparrow que haya manchado su buen nombre, a lo que Gibbs confirma, mencionando que aunque ese tipo sea un impostor, tiene un barco y busca una tripulación. Jack dice que curiosamente también necesita una tripulación, lo que lleva a Gibbs a preguntarle qué hace, ya que ha escuchado que sigue en busca de la fuente de la juventud. Acto seguido el viejo agarra el mapa de Jack y se dispone a abrirlo para ver qué contiene, pero Jack se lo quita, mencionando que ciertas circunstancias lo han hecho reflexionar sobre la discreción y el valor. Sin embargo, Gibbs sabe que todo esto es una excusa y que Jack simplemente se rindió al no tener ninguna pista, pero Jack lo niega. Acto seguido afirma que viajará hasta allí y seguirá su meta con la misma determinación de siempre, asegurando que encontrará la fuente de la juventud. Tras esto, el coche se detiene abruptamente, interrumpiendo la conversación. Comentan que han llegado rápidamente a su destino, pero al bajar se encuentran con un montón de guardias esperándolos. Gibbs cuestiona si eso formaba parte de su plan, pero justo en ese momento, Jack recibe un golpe en la espalda con un arma y le dicen que no. Acto seguido es arrestado por los guardias y lo llevan a otro lugar. Pasan por un gran pasillo elegante y Jack es llevado hasta un comedor, donde lo esposan a una silla y lo dejan solo. Mientras observa el lugar, se da cuenta de que no es un lugar común, pero se siente atraído por los postres sobre la mesa e incluso se inclina para comérselos. Sin embargo, cuando justo está por atragantarse, la puerta principal del comedor se abre y Jack intenta disimuladamente mantener la calma y su bollo queda atrapado en el candelabro. Varios nobles y sus guardias entran en la habitación, así que Jack opta por mirar hacia ellos. El hombre más imponente se siente en un asiento dorado y pregunta si él es Jack Sparrow, a lo que Jack confirma. El hombre, con aspecto de noble repulsivo, le pregunta si lo conoce y si alguna vez lo ha amenazado. En ese momento, uno de los nobles a su lado menciona que están frente al rey Jorge II, el rey de Gran Bretaña e Irlanda, entre otras cosas más, pero a Jack no le suena de nada. El rey menciona que ha oído de Jack Sparrow, que estaría en Londres buscando un barco y una tripulación, a lo que Jack niega. Jorge II concluye que entonces él no es Jack Sparrow e incluso cree que han traído al hombre equivocado. Ordena que traigan al verdadero Jack y que se deshagan de este impostor. Cuando Jack escucha esto, no tiene más remedio que hablar y tratar de explicarse. Explica que él es el verdadero Jack, que está en Londres para encontrar una tripulación y emprender un viaje en busca de la fuente de la juventud. Sin embargo, cada vez que intenta hablar, las cadenas suenan, lo que irrita al rey, ordenando que se las quiten. Uno de los consejeros del rey comenta que saben que Jack tiene un mapa, así que otro de los consejeros ordena que se lo quiten y lo lleven al patíbulo. Jorge II quiere saber si el mapa existe. Jack se dispone a sacarlo, pero se da cuenta de que no lo tiene, así que les dice que lo ha perdido. Le preguntan dónde está el mapa y Jack afirma que lo perdió en un pequeño percance que tuvo. Mientras habla de esto, el soberano menciona que sabe que el rey español tiene la información exacta sobre la ubicación de la fuente de la juventud y como rey anglosajón no puede permitir que su rival obtenga la vida eterna. Cuando Jack escucha esto, afirma saber cómo llegar hasta ese lugar y le pregunta si le permitirá tomar un barco y una tripulación para hacer ese viaje. El rey está de acuerdo, pero también dice que llevarán a otro capitán. Les indica a sus subordinados que dejen pasar al siguiente invitado y en ese momento aparece Barbosa, vestido elegantemente de la época, aunque muestra su desfachatez pirata en todo momento. Al ver a Jack, Barbosa cuestiona al rey por qué no lo han esposado aún. Jack se acerca a Barbosa y se alegra de ver a un conocido, preguntándole qué hace allí. Barbosa explica que es un corsario en una misión bajo la autoridad y la protección de la corona anglosajona. A Jack no le importa mucho esto y pasa directamente a lo más importante. Quiere saber qué pasó con su nave, el Perla Negra. Barbosa responde que perdió el Perla cuando perdió su pierna y en ese momento muestra su pierna de madera sobre la mesa, sorprendiendo a todos. Jack no puede creerlo, mientras Barbosa afirma que la defendió tanto como pudo, pero al final el Perla se hundió, enfureciendo a Jack, quien intenta agarrar a Barbosa pero es detenido por los guardias. El rey interviene y menciona que están perdiendo mucho tiempo en esa pelea, ya que los españoles se acercan cada vez más a la fuente de la juventud. Sugiere que si emprenden el viaje tendrán éxito y obtendrán el alto rango que desean. Barbosa comenta que con servir a su majestad es suficiente, lo que provoca las burlas de Jack, quien le dice que se ha rebajado. Barbosa responde que sus recursos se han agotado y que no hay nada de malo en unirse al bando vencedor. Jack dice que ahora entiende, pero no comprende las pelucas. En ese momento Jack se libra de los guardias y desvía los cañones de sus armas hacia arriba, provocando disparos hacia el candelabro. El rey ordena que lo capturen, mientras Jack camina
camina sobre la mesa y pisa el banquete. Agarra una silla cercana a la ventana para intentar abrir una salida. Esquiva a todos los guardias con ingenio y usa el candelabro para columpiarse al piso siguiente, comiéndose el bollo que quería comerse al inicio de la reunión, y escapa. Así que todos los guardias comienzan a seguirlo, mientras el soberano habla sobre esto con Barbosa, quien se ofrece a traer al pirata de inmediato, lo que alegra al rey. Mientras tanto, Jack continúa bajando las escaleras del palacio y decide molestar a uno de los guardias quitándole el sombrero. El guardia se altera y ordena seguirlo, así que Jack escapa y se esconde detrás de un objeto, donde encuentra una espada que los soldados dejaron tirada durante su búsqueda. Con la espada en mano, comienza a correr de vuelta hacia arriba y entra en una habitación donde abre la ventana para saltar, pero reconsidera al ver el peligro. En ese momento escucha a los reclutas acercándose hacia la habitación, así que se le ocurre una idea. Cuando los soldados llegan, solo ven la ventana abierta. El líder asoma la cabeza para mirar hacia abajo, pero no ve nada, así que les ordena a sus aliados que busquen en otras partes del palacio. Jack se revela escondido detrás de una gran tela de decoración, y justo cuando el guardia se dispone a irse, Jack pierde el equilibrio y sus piernas se ven, por lo que el líder toca su silbato para avisar a todos que encontraron al fugitivo. Mientras tanto, Jack intenta buscar una forma de escapar moviéndose por la soga usando sus brazos. Sin embargo, el soldado comienza a cortar la soga con su espada y ordena a sus compañeros capturar a Jack cuando caiga. Jack utiliza la soga como una liana y se mueve ágilmente, logrando entrar en un carruaje. Después de salir del vehículo, el conductor se da cuenta de que ha perdido uno de sus pendientes. Jack surfea en la parte superior del carruaje mientras los soldados reales lo persiguen, moviéndose de carruaje en carruaje hasta llegar a uno cargado de carbón, el cual comienza a conducir. Los reclutas lo alcanzan y comienzan a disparar sus armas. El carbón se enciende, así que el propietario del vehículo salta mientras Jack, en un intento de escapar, hace que el carbón encendido caiga, obstruyendo una entrada. Aunque sus persecutores lo siguen, Jack arroja más carbón para asustar a los caballos y desviar su atención hacia otro camino. En medio de esta persecución, pasan por el bar La hija del capitán, pero Jack no presta atención y continúa escapando. Aprovecha la confusión causada por el humo del carbón para saltar al cartel del bar y perder a sus perseguidores. Sin embargo, pronto es confrontado por un recluta apuntándole con un arma, pero alguien lo derriba y sale para saludar a Jack, revelándose como el capitán Teague, el padre de Jack. Dentro del bar se ve a una mujer disfrutando de licor mientras lo que parece ser un forajido le arroja el líquido encima. De esta manera se observa que el sitio es el lugar favorito de los piratas y delincuentes que disfrutan de los placeres. El padre de Jack le dice a su hijo que ha escuchado que está buscando una tripulación, a lo que Jack, resignado, decide asumir que si tanto se dice eso, debe ser verdad. Pronto su padre supone que irá hasta la fuente de la juventud, ante lo cual Jack pregunta si él ya ha ido allí, pero su padre con ironía le responde que si lo hubiera hecho, no tendría la cara avejentada. Además, su padre le explica que para encontrar la fuente de la juventud, necesita objetos para realizar el ritual profano, incluyendo 2 cálices de plata que se encuentran en el barco Ponce de León. Jack pregunta para qué los necesita, y su padre le dice que son necesarios para el ritual. Luego le pide que averigüe todo antes de zarpar, pero Jack señala que no tiene barco alguno. Su padre le dice que hay personas en el bar que están buscando marineros en ese momento. Jack mira hacia atrás y ve a la mujer que estaba bebiendo con los forajidos, aparentemente buscando marineros. El viejo le advierte a su hijo que la fuente lo pondrá a prueba y que debe estar preparado para lo que viene. Brindan y luego Jack se vuelve hacia las personas señaladas, pero su padre ya se ha ido. Se acerca a las personas que están reclutando, pero no lo hace de la mejor forma y pone una navaja en el cuello de uno de ellos, específicamente de alguien que estaba tocando un instrumento de cuerda. Jack afirma que ha escuchado que están reclutando marineros y el sujeto confirma que Jack Sparrow está armando una tripulación modesta y básicamente está contratando él mismo. Entonces, cuando Jack se altera y suelta al hombre, quien lo observa y le llama tonto por aparecer así vestido, acusándolo de impostor. Jack lo mira desafiante y le pregunta si sabe quién es. Sin embargo, Scrum se ríe y llama a sus aliados, burlándose de la amenaza de Jack, señalando que este parece haber olvidado su propio nombre. Como era de esperar, todos se ríen. En medio de eso aparece un marinero reclutado que viajará con Jack Sparrow, pidiendo una cerveza para celebrar, lo que todos festejan. Jack ve una sombra en el bar y decide seguirla hasta llegar al almacén, donde se topa con el falso Jack Sparrow. Sacando su espada, Jack declara que viene a recuperar su nombre. Ambos tienen un duelo de espadas, donde el impostor imita todos los movimientos del original, provocando la molestia de Jack. Durante el combate, unos barriles de cerveza salen directamente hacia la cantina del bar, haciendo que Jack tropiece. El falso Jack aprovecha para escapar, pero Jack lo sigue y ambos continúan combatiendo en las vigas de madera del almacén. Llevan el combate hasta unos barriles apilados, volcándolos y terminando en el suelo. El falso Jack realiza un movimiento que acorrala al verdadero, quien reconoce la técnica y se da cuenta de que solo una persona sabe hacerla. Entonces Jack acorrala al falso y lo besa, revelando que se trata de Angélica, disfrazada
nada de él. Jack comenta que siempre quiso besarse a sí mismo, haciendo la pelea no del todo inútil. Es entonces cuando ambos tienen un breve encuentro en el que Angélica interroga a Jack sobre la fuente de la juventud. Repentinamente los guardias del rey irrumpen y se unen al enfrentamiento con Jack y Angélica. Ambos logran escapar saltando al río Támesis. Mientras se recuperan en la orilla, Jack indaga sobre el ritual y lo que Angélica sabe al respecto. Sin embargo, Angélica lo droga con un dardo, dejándolo inconsciente al instante. Mientras tanto, en el patio de ejecución se puede ver que Gibbs es llevado por dos guardias quienes le dicen que obviamente será ajusticiado, pero él les recuerda desesperadamente que el juez dijo que sería condenado a estar en la cárcel de por vida y no a perder su vida. En ese momento Gibbs se sorprende al ver a Barbosa, quien les pide a sus soldados que se vayan. Acto seguido el viejo le pasa una soga a Gibbs y le pregunta si sabe hacer un nudo corredizo, algo que el sentenciado a muerte considera muy irónico, ya que básicamente Barbosa quiere hacerlo crear su propia soga para ser ahorcado. Sin embargo, el viejo no lo ve así, mencionando que se cosecha lo que se siembra, y cuando Gibbs escucha esto le cuestiona qué le pasó, pero Barbosa ignora la pregunta y le pregunta sobre dónde está Jack, suponiendo que se habrá escabullido como siempre, afirmando que no tiene mucho tiempo ya que su embarcación zarpará al otro día, por lo que si no quiere amanecer sin aire y colgado como un pato, debe hablar y decir todo lo que sabe sobre Jack. Entonces Gibbs ve una oportunidad y le dice que quiere ir con él, ante lo cual Barbosa interpreta que Gibbs quiere ir al mismo sitio que Jack, es decir, la fuente de la juventud, por lo que supone que se dirige hacia allá. Es entonces que Barbosa se acerca mucho al sujeto y le pregunta si tiene algo que ofrecerle, lo que sea, pero Gibbs no responde. Acto seguido el viejo comenta que el amigo de Jack no verá el amanecer y tendrá una muerte dolorosa pero rápida. En ese momento Gibbs muestra el mapa que le quitó a Jack, así que Barbosa pide que se lo dé, pero Gibbs elige quemarlo y enseguida le dice que tuvo el tiempo suficiente para estudiar cada trazo, cada símbolo de este maldito mapa de Jack, por lo que cada tesoro, atajo y advertencia escrita en ese papel ahora está en su cabeza, y como es de suponer, Barbosa se ve obligado a darle la bienvenida a Gibbs a su tripulación, llamándolo señor y ordenando que lo suelten. Todo esto mientras el mapa de Jack se quema y se consume. Días después, Jack despierta a bordo del barco llamado La Venganza de la Reina Anne, el barco del temido pirata Barba Negra. Mientras trabaja en cubierta, Scrum le informa sobre la tripulación convertida en zombies y el cautiverio de Phillipswith, un misionero capturado. Al descubrir que Angélica es la primera oficial, Jack la confronta, quien revela su plan de engañar a Barba Negra haciéndole creer que es su hija. También explica su interés en la fuente de la juventud, debido a una profecía que predice la muerte de Barba Negra a manos de un hombre con una sola pierna. Mientras tanto, Barbosa asigna a Gibbs la tarea de tomar el timón del barco para establecer un rumbo. Gibbs asegura que están en la dirección correcta, ya que 3 galeones españoles, parte de la flota del Español, se acercan. Barbosa, Groves y Gillett ordenan de inmediato a la tripulación que se prepare para el combate. Sin embargo, los galeones españoles pasan sin abrir fuego, y Barbosa concluye que para los españoles, la fuente de la juventud es el verdadero premio, y no vale la pena un enfrentamiento. Así que Barbosa insta a la tripulación a aumentar la velocidad. Mientras el Venganza de la Reina Anne avanza hacia la noche, Jack se reúne con algunos tripulantes para discutir la posibilidad de un motín. Les revela que están siendo engañados al no conocer su verdadero destino, la fuente de la juventud. Conscientes de que la muerte es segura a menos que tomen el control del barco, la tripulación se prepara para atacar. Jack, como medida preventiva, encierra a Angélica en su cabina. Durante el motín a bordo del Venganza, Angélica escapa de su camarote para unirse a la lucha, mientras que Philip es rescatado del mástil por Jack y Salaman. Sin embargo, en el momento del aparente triunfo, aparece Barba Negra y utiliza su espada para colgar a los tripulantes en las jarcias del barco. Tras intentar acabar con Jack y Philip, Barba Negra castiga al cocinero con cañones de fuego griegos. Posteriormente llevan a Jack a la cabaña de Barba Negra, donde este revela la urgencia de llegar a la fuente de la juventud antes de que se cumpla la profecía de su muerte. Jack intenta advertirle sobre Angélica, argumentando que no es su hija. Aunque Barba Negra se muestra incrédulo, la semilla de la duda ha sido sembrada, y mientras Barba Negra tortura a Jack con un muñeco vudú, Angélica irrumpe en su habitación. Mientras tanto, a bordo del Providence, después de que Groves informe sobre los rumores sobre su destino, Barbosa revela a la tripulación que se dirigen al hogar de las sirenas. A pesar del temor inicial, Barbosa logra infundir confianza en los hombres, recordándoles su lealtad al rey, y ordena al barco que se dirija velozmente hacia el hogar de las sirenas. Más tarde, Jack y Angélica disfrutan de una copa y comienzan a bailar a bordo del Venganza de la Reina Anne.
Durante el baile, Angélica revela a Jack el ritual profano, agua de la fuente de la juventud, una lágrima de sirena y los cálices de plata de Cartagena. También le revela que estos elementos se usarán para robar la vida de otra persona, para darle la juventud al que inició el ritual. Como incentivo, Angélica muestra a Jack un gabinete lleno de barcos en botellas, con el Perla Negra entre ellos y Jack, el mono dentro. Angélica le dice a Jack que necesita esos años para Barba Negra, afirmando que ella es verdaderamente su hija. Jack intenta advertir a Angélica diciéndole que Barba Negra la matará si tiene la oportunidad. Uno de los elementos necesarios para el ritual es una lágrima de sirena, por lo que la tripulación de Barba Negra llega al hogar de las sirenas para cazar una. Se envían varias lanchas como cebo. Después de ser obligado a cantar por Gunnar, Scrum canta para atraer a las sirenas junto con el resto de los marineros. Pronto una sirena seduce a Scrum con su belleza, mientras canta atrayendo a más. Una vez que la sirena revela su verdadera forma, se desata un ataque masivo, resultando en una masacre, cuando estas arrastran a más tripulantes consigo. Jack Sparrow hace explotar el faro, alejando las sirenas nadando. Con la ayuda involuntaria de Philip, los hombres de Barba Negra logran capturar a una sirena. Más tarde, el Providence llega a la bahía y Barbosa lleva un grupo de desembarco a tierra. Después del ataque anterior, la tripulación presencia horrorizada cómo las sirenas comienzan a atacar al resto de la tripulación a bordo del Providence antes de que el barco sea derribado. A pesar de la orden de Barbosa de continuar, Groves se niega a abandonar a sus hombres, cambiando de opinión después de que Barbosa le apunte con una pistola. Mientras el Providence se hunde bajo las aguas, el resto de la tripulación sigue a Gibbs en su próximo rumbo. La tripulación de Barba Negra continúa su búsqueda en las selvas de una isla misteriosa para encontrar otro elemento necesario para el ritual, los cálices. Guiados por Jack Sparrow, quien sostiene una brújula mística, deben encontrar el barco de Ponce de León, el Santiago. Llegan a un acantilado donde Barba Negra toma la brújula de Jack y lo obliga a saltar. Después de algunas dudas, Jack finalmente salta cuando Barba Negra le asegura su supervivencia arrojando el muñeco vudú de Jack por el acantilado. Mientras Jack se dirige hacia el Santiago, el resto de la tripulación de Barba Negra continúa su viaje. Mientras tanto, la tripulación de Barbosa atraviesa oscuras junglas, donde Barbosa y Gibbs discuten sobre la importancia de tener un mapa o un barco. En este punto, Barbosa comienza a recolectar ranas venenosas en un frasco. Al mismo tiempo, Jack corre a través de las selvas y una playa desierta hasta encontrar el Santiago. Encamarado en un acantilado, se dirige hacia la ladera de la montaña y comienza a subir hacia el naufragio. A lo largo del viaje, a través de la densa jungla, la tripulación zombie de Barba Negra lleva a la sirena capturada en un ataúd de cristal. Después de liberarla, la sirena se transforma cuando su cola se convierte en un par de piernas humanas. Philip le ofrece su camisa para cubrirla mientras Barba Negra le ordena caminar, pero al ver que ella no puede mantenerse en pie, Philip decide cargarla. Pronto Philip y la sirena establecen un vínculo y se descubre más de las sirenas. Cuando Barba Negra se refiere a la sirena como la criatura, Philip insiste en que la llame sirena. Mientras tanto, Jack llega al Santiago, el antiguo barco de Ponce de León, donde reluce su cadáver, o mejor dicho, su esqueleto. Tras reunirse con Barbosa, Jack descubre que los españoles han robado los cálices. Al estudiar el mapa del fuerte San Miguel de Ponce de León, Barbosa localiza el campamento español. Jack y Barbosa se reúnen con el resto de la tripulación de Barba Negra, donde Jack tiene un breve encuentro con Gibbs antes de que la tripulación continúe hacia el campamento. Al llegar a los estanques donde antes se recolectaban las lágrimas de las sirenas, Barba Negra intenta obligar a la sirena a llorar. Sin embargo, ella se niega y Philip la defiende. Al enterarse de los sentimientos entre Sirena y Philip, Barba Negra decide usar a Philip y ordena que aparentemente lo maten frente a la sirena. Aunque Philip sobrevive a pesar de recibir un dardo en el pecho, corre para liberar a Sirena. Con lágrimas en los ojos, Sirena queda impresionada por la valentía de Philip. Sin embargo, todo esto solo fue utilizado por Barba Negra para lograr tomar la lágrima de la sirena. Mientras tanto, Jack y Barbosa se infiltran en el campamento español, donde Barbosa revela que su espada está envenenada con toxinas de ranas ponzoñosas. Después de robar con éxito los cálices de un oficial español, Jack y Barbosa son capturados y atados a palmeras. Intercambian tragos de ron que Barbosa guarda en su pata de palo, mientras Barbosa expone su deseo de venganza contra Barba Negra por su ataque al Perla Negra, donde Barbosa perdió su pierna para sobrevivir. Tras escuchar esto, Jack acepta ayudar a Barbosa. Con un plan improvisado de Jack, logran escapar con los cálices. Más tarde, Jack se reúne con Barba Negra, acompañado únicamente por Gibbs, y presenta los cálices. Sin embargo, en lugar de entregarlos, Jack los ofrece con ciertas condiciones: la seguridad de Angélica, la devolución de su brújula y la libertad de Gibbs. A regañadientes, Barba Negra acepta las condiciones y recibe los cálices de manos de Gibbs. Jack le entrega su brújula a Gibbs con las palabras: "Esto te llevará a la libertad, amigo", mientras se une a la tripulación de Barba Negra en el camino hacia la fuente de la juventud. Después de llevar al equipo de Barba Negra a la entrada de una cueva y leer el agua de vida de los cálices,
años. Por fin, la fuente de la juventud se revela frente a Jack. Barbosa desafía a Barbanegra y comienza una batalla, mientras Philip escapa para liberar a Sirena. Jack y Angélica luchan por los cálices. La tripulación del Español llega para destruir la fuente de la juventud después de enfrentarse a Barbanegra, quien es apuñalado por la espada envenenada de Barbosa. Angélica, intentando ayudar a su padre, se corta la mano y se envenena a pesar del intento de Jack de advertirle. Barbosa, habiendo logrado su objetivo, toma el barco y la tripulación de Barbanegra como suyos, y Scrum y los demás tripulantes se unen a él. Después de la destrucción de la fuente de la juventud, los españoles se retiran. Sirena emerge de una de las piscinas y presenta los cálices a Jack y le aconseja no desperdiciar sus lágrimas antes de sumergirse en el agua y desaparecer para siempre. Jack llena los cálices con agua de la fuente de la juventud antes de que se seque y agrega la lágrima de la sirena en una de las copas. Barbanegra bebe de una copa y Angélica de la otra, pero Jack revela que pudo haberlas intercambiado y no sabe cuál es la que tiene la lágrima. Sin tiempo que perder, ambos beben de los cálices. Inmediatamente la herida de Angélica sana instantáneamente cuando las aguas de la fuente fluyen hacia Barbanegra para arrastrarlo a su muerte. Philip, herido de muerte, se encuentra con Sirena en las piscinas. Se reconcilian y Sirena se ofrece a salvar a Philip. Herido de muerte, él le pide perdón y ella lo besa antes de llevarlo bajo el agua hacia la libertad. Al menos murió feliz. Jack lleva a Angélica a bordo de un bote de remos y la deja sola en una playa paradisíaca con una pistola de un solo disparo. A pesar de sus intentos por escapar con él, Jack la abandona mientras se aleja remando. Ella intenta dispararle pero falla y Jack se burla de ella mientras se aleja. Barbosa, acompañado por los tripulantes restantes de Barbanegra, encuentran el venganza de la reina Anne y asume el mando total como su nuevo capitán. Con toda su vestimenta pirata, hace que el venganza zarpe. En la orilla, Jack se reúne con Gibbs, quien logró robar el Perla Negra embotellado junto con los otros barcos encogidos de la cabina de Barbanegra. Decididos a seguir viviendo como piratas, ambos están determinados a encontrar la manera de sacar el barco de la botella y vivir aventuras juntos mientras caminan hacia una puesta de sol, finalizando así con Piratas del Caribe 4. Todo continuaría con la película número 5, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Esta historia nos lleva cuando vemos a un niño revisando unos mapas y papeles, y tras conseguir lo que deseaba sale del sitio. Pronto se sube a una balsa y avanza hasta un punto determinado del mar. Es entonces que se ata a una roca y la lanza hacia abajo. El chico cae de forma segura y directa hasta el fondo, pero por suerte cae en un barco llamado el Holandés Errante, el cual pronto comienza a salir a la superficie y le permite al niño no perder la vida ahogado. En este punto, aparece un hombre que el niño, llamado Henry, reconoce como su padre, Will Turner. Sin embargo, su padre le ordena que se vaya, explicándole que no hay lugar para él en el Holandés Errante debido a una maldición. Henry afirma conocer una forma de romper esta maldición, la cual es obtener el tridente de Poseidón, que según su investigación contiene el poder necesario para romperla. A pesar de las dudas de su padre, Henry insiste en que encontrará el tridente, incluso mencionando la posibilidad de buscar al mítico pirata Jack Sparrow. Su padre le ruega que no se meta en problemas y acepte su destino, ligado al Holandés Errante. Después de una emotiva despedida, su barco se hunde nuevamente y Henry decide buscar a Jack Sparrow para salvar a su padre. Pasados 9 años, la historia nos muestra una confrontación entre barcos, soldados contra piratas. Henry se encuentra del lado de los soldados y se da cuenta de que los piratas los están llevando hacia el Triángulo del Diablo, una zona maldita donde estarán condenados si caen en la trampa. A pesar de los riesgos, Henry intenta hablar con el capitán, pero sus compañeros lo desaniman y el capitán lo ignora, considerando que está delirando sobre la maldición. Finalmente ordena que lo capturen, acusándolo de traición, y a pesar de defenderse, Henry es capturado y encarcelado en la prisión del barco. En medio de la situación, Henry nota una gran cantidad de folletos de búsqueda de Jack Sparrow. El prisionero en la celda contigua toma uno de los folletos, revelando que es un viejo barbudo. Él menciona que Jack Sparrow murió y fue enterrado en algún lugar llamado San Martín. La nave luego entra en el Triángulo del Diablo y todos están en alerta cuando una espesa neblina lo cubre todo. De repente escuchan el sonido de otra nave y comienzan a disparar hacia ella sin dudarlo. Los piratas logran abordar el barco y una feroz pelea estalla entre ellos y los soldados. Los soldados caen uno tras otro y su sangre se filtra por los pisos, goteando en la prisión del barco. Henry extiende la mano para comprobar si realmente es sangre, confirmando con horror que sí lo es. El líder de los piratas desciende a la prisión y se encuentra con Henry. Atraviesa las rejas dejando en claro que él y su tripulación son fantasmas, maldecidos por el Triángulo del Diablo. Afirma que si encuentra a Jack Sparrow y la brújula que él posee, podrán liberarse de la maldición. Salazar, el líder de los piratas, le pregunta a Henry
Henry si puede encontrar a Jack Sparrow, a lo que él responde afirmativamente. Luego Salazar se presenta y le asegura a Henry que no debe preocuparse por su vida, ya que siempre deja a alguien vivo para contar lo que sucedió. Tras afirmar que los fantasmas no cuentan cuentos, le encarga a Henry que transmita a Jack Sparrow que se encontrarán pronto y que en ese momento ajustarán cuentas pendientes. Enseguida la nave se incendia. Luego de estos eventos en San Martín, se observa a un padre de la iglesia llevando a cabo la confesión de una mujer llamada Karina Smith, quien afirma haber sido condenada a muerte por brujería. Sin embargo, al iniciar su confesión, Karina niega ser bruja y se identifica como una mujer de ciencia en busca de su padre. Mientras habla, logra liberarse y golpea al padre antes de huir de la celda. Karina corre por las calles de San Martín mientras el alcalde anuncia la apertura del banco local, proclamando la adhesión del pueblo al mundo moderno. Los guardias continúan buscándola. En medio de esto abren la bóveda del banco y se sorprenden al encontrar al legendario Jack Sparrow dormido dentro. Jack despierta aparentemente ebrio y confundido, cuestionando a la multitud sobre su presencia allí. Mientras tanto, el alcalde ordena a sus soldados que ataquen al pirata, pero se detienen al notar a una mujer dentro de la bóveda, pues le hizo pasar una noche bastante placentera a Jack. El alcalde ordena capturar a la mujer y acabar con la vida del pirata, pero los soldados le revelan que la mujer es su esposa, confirmado por el alcalde al observarla detenidamente. Jack recuerda su razón para estar allí: planeaba robar el banco. Los guardias reciben la orden de disparar. Jack se agacha para evitar ser alcanzado. Mientras tanto, sus aliados preparan todo y enganchan las cuerdas a la bóveda, tirando de ellas con varios caballos. Sin embargo, las cosas salen mal y terminan por llevarse todo el banco. En medio de este caos, Jack queda atrapado por una cuerda y es arrastrado, seguido de cerca por los oficiales. Al mismo tiempo, Karina logra escapar de la cárcel y entra en lo que parece ser una biblioteca, que también funciona como tienda de libros y tiene prohibida la entrada a mujeres y perros. Al entrar, queda fascinada por el lugar y un telescopio. El propietario aparece y le cuestiona sobre su presencia. Jack y su grupo continúan al mismo tiempo escapando con el botín, aprovechando para esconderse entre las casas y evadir a los oficiales. Karina conversa con el dueño de la biblioteca y le ofrece algunas correcciones en los libros, lo que lleva al hombre a verla como una bruja y a amenazarla con un arma. Karina intenta explicar que solo está interesada en comprar un cronómetro, pero el hombre no la escucha y se prepara para atacar. Jack escucha el alboroto y entra en la tienda. Sin embargo, su encuentro es interrumpido por la llegada del banco, que destruye parte de la tienda. Después de escapar juntos, Jack decide arrojar a Karina a un carruaje con paja para ayudarle a escapar de los guardias, lo que lleva a Karina a maldecirlo. Mientras tanto, Jack se sube al techo del banco mientras pasa por la calle. Más adelante se encuentran con un gran puente que destruye el edificio, dejando pasar solo la bóveda. Cuando los piratas revisan el botín, descubren que está vacío, ya que el dinero se esparció por la ciudad durante la huida. Todos se decepcionan y Jack solicita una ofrenda de sus marineros como capitán, pero se niegan, señalando que él no tiene nave alguna. En ese momento se revela que la nave actual de Jack está encallada y medio destruida en la playa. Sin embargo, Jack les muestra que todavía tiene al Perla Negra con él, aunque en versión miniatura dentro de una botella. Después de esto, ellos mencionan que Barbosa controla esos mares ahora y que cuenta con una tripulación y armamento increíbles. Jack sugiere que podrían recuperarse buscando más tesoros, pero todos los que menciona resultan ser falsos o no valen la pena. Sus marineros le comentan que ha perdido su suerte, su nave y ahora su tripulación, y luego se marchan, siendo el último Gibbs, quien afirma que este es el fin del horizonte. Entonces Jack actúa como siempre y les dice que no se están yendo, sino que él los está echando. Acto seguido revisa su brújula mágica que señala hacia el mar. Esto hace que Jack saque su botella y la coloque de tal manera que parezca que el Perla Negra está sobre el agua, creando una ilusión óptica. Mientras tanto, Henry despierta en un hospital de San Martín, donde es recibido por el capitán Tom, quien le informa que es el único sobreviviente del barco Monarca, que fue atacado por Salazar. Sin embargo, al notar que el escudo de su ropa ha sido arrancado, sospechan que es un traidor y lo acusan de huir del enfrentamiento, sentenciándolo a prisión. En ese momento, una de las monjas se acerca para atenderlo, revelándose como Karina. Al enterarse de que Henry busca el tridente de Poseidón, lo cuestiona al respecto. Henry explica que desea usar el tridente para romper una maldición, ya que se cree que posee este poder. A pesar de las objeciones de Karina sobre la validez científica de las maldiciones, Henry insiste en que las ha presenciado con sus propios ojos. Karina, al descubrir que Henry ha estudiado todas las leyendas marinas en varios idiomas, confía en él y le muestra un libro especial escrito por Galileo Galilei, que afirma contener el diario del científico, quien pasó su vida buscando el tridente y creó el telescopio con ese propósito. Karina revela que ella también está destinada a descubrir el misterio detrás de todo eso, según lo indicado por su padre. Karina informa a Henry sobre
una próxima luna de sangre, cuya luz revelará el mapa para encontrar el tridente. Henry se sorprende al escuchar esto y le pregunta quién es ella, pero no hay tiempo para más, pues aparecen los guardias, descubriendo que la monja es en realidad la fugitiva Karina Smith. Ella libera a Henry y le dice que para salvar a su padre y romper la maldición, primero debe ayudarla a ella. Luego de una breve escapada, Karina es recapturada, pero Henry sigue su plan y escapa. Los oficiales advierten que una vez lo encuentren, lo quemarán en la hoguera junto a la bruja. Sin embargo, Karina confía en que todo saldrá bien, sonriendo al ver a Henry aceptar la alianza. Mientras tanto, Jack Sparrow avanza por la ciudad de San Martín bajo la lluvia, lamentándose por su situación actual. Los guardias pasan cerca de él, pero lo ignoran mientras buscan a Henry. Jack intenta pasar por una valla y cae al fondo, perdiendo su brújula. A pesar de todo, se levanta y recupera la brújula dirigiéndose a un bar cercano, completamente embarrado. Es entonces cuando Jack ve uno de los folletos de recompensa por su cabeza. Aunque nota que el valor de la recompensa disminuye cada vez más, se acerca al cantinero, quien no lo reconoce debido a su aspecto embarrado. Pero cuando Jack pide una botella, el cantinero exige ver el dinero. Jack saca la brújula y la ofrece como pago. Mientras tanto, el sitio comienza a temblar, desconcertando al cantinero y a Jack. Al mismo tiempo, en el Triángulo del Diablo, la fuerza mística que los mantenía encerrados se rompe, liberando a Salazar y su tripulación, lo que él atribuye a que Jack Sparrow se liberó de su brújula mágica después de tanto tiempo. Así, después de décadas, ven la luz del sol y escapan del lugar, mientras Salazar se dispone a vengarse de Jack por haberlo eliminado y encerrado en el Triángulo del Diablo durante tanto tiempo. Jack agarra su botella y se desprende de la brújula, proclamando así que es como debe vivir un pirata. Sale del local y es capturado por los guardias, quienes lo reconocen cuando la lluvia limpia el barro de su rostro. Se anuncia que Jack Sparrow será ejecutado al día siguiente. Mientras tanto, Henry observa y escucha todo, decidiendo tomar medidas al respecto. En otra embarcación, un hombre se levanta de la siesta y bebe un poco de agua, pero pronto ve un cuervo descompuesto, creyendo que es solo una ilusión. Sin embargo, pronto ve el barco de Salazar, el cual termina devorando la nave del pirata. Esa noche, Karina pasa tiempo en la celda dibujando en la pared, cuando de repente la luz de la luna se vuelve roja y entra por un orificio. Utiliza esa luz para iluminar su libro, el cual revela una piedra en la portada. Al arrancarla, descubre partes ocultas del libro, dándose cuenta de que debe dirigirse a unas islas. Mientras tanto, Henry se disfraza de guardia y entra en la prisión para buscar a Jack Sparrow. Lo somete y le exige su arma, pero Jack afirma que no tiene ninguna. Henry, decepcionado al encontrarlo, cuestiona si es el verdadero Jack, preguntándole sobre su barco, tripulación y pantalones. Jack comenta que esas cosas no son importantes, lo que desilusiona aún más a Henry, quien no puede creer que el hombre que ha buscado tanto tiempo desde niño sea solo un pirata borracho. Sin embargo, Jack quiere saber quién es el chico. Entonces el joven se presenta como Henry Thorner, hijo de Will Thorner y Elizabeth Swan, lo que hace que Jack los recuerde. Henry menciona que necesita su ayuda para liberar a su padre de la maldición del holandés errante, afirmando que encontró una manera de hacerlo. Revela la existencia del tridente de Poseidón, pero Jack se muestra incrédulo, ya que el mapa para encontrar ese objeto no puede ser leído por ningún hombre. No obstante, el chico afirma que hay una chica en prisión que tiene el mapa y sabe cómo leerlo usando la luz de la luna roja. Asegura que con el poder del tridente, Jack podría volver a ser quien era. A pesar de esto, Jack muestra poco interés, por lo que Henry decide no insistir por el momento y le menciona que también tiene un mensaje de un viejo conocido llamado Salazar. Cuando Jack escucha ese nombre, dice que lo recuerda vagamente, afirmando que es imposible que le haya enviado un saludo, ya que se supone que está muerto. Sin embargo, Henry le asegura que no, y que lo vio en el Triángulo del Diablo, afirmando que tiene sed de venganza y probablemente se dirija a San Martín, el sitio en el que están ahora, para acabar con la vida de Jack. Se revela que también quieren la brújula mágica que Jack cambió por licor, y que fue precisamente cuando se desprendió de la brújula que Salazar se liberó junto a su tripulación. Henry le dice que si no quiere morir, lo mejor es cooperar, por lo que Jack acepta para salvarse de una formidable derrota. Mientras tanto, en el barco principal de Barbosa, este disfruta de sus riquezas obtenidas por conquistar los mares. Mientras come y escucha música en vivo, dos de sus tripulantes le informan que un navío misterioso, posiblemente el de Salazar, ha estado atacando y hundiendo sus naves. Al enterarse, Barbosa se asusta y se apresura a hablar con la bruja del lugar. Después de sobornar a las autoridades, encuentra a una mujer calva tatuada llamada Sansa, a quien le pide ayuda recordándole una deuda. Sin embargo, ella le aclara que no le debe nada, ya que salvó a sus aliados. Sansa señala que Barbosa la busca por miedo a los fantasmas, refiriéndose a Salazar, que ahora amenaza los mares. La bruja le informa a Barbosa que Salazar está tras Jack Sparrow y que busca el tridente. Esta revelación sorprende a Barbosa, ya que considera imposible encontrar ese objeto. Sin embargo, Sansa, utilizando sus poderes,
vez, confirma que el tridente es la única esperanza de Jack, y mientras lo busque, la muerte reinará en los mares. Le aconseja a Barbossa que se retire a un lugar tranquilo y disfrute de lo obtenido. Él se niega, decidido a no perder el poder que ha acumulado en los mares durante tanto tiempo, luchando por sus dominios como pirata. Barbossa le pide a Sansa una solución para el problema y la conservación de sus tesoros. Ella explica que Jack tiene una brújula que señala lo que uno más desea, pero si se le traiciona, libera su mayor miedo. Barbossa se da cuenta de que fue por eso que Salazar fue liberado. Sansa muestra tener esa brújula y Barbossa le pregunta de dónde la sacó, a lo que ella responde que tiene sus métodos. Le indica que debe ayudar a Salazar a encontrar a Jack para conservar sus tesoros, y Barbossa acepta hacer una alianza con los fantasmas. Mientras tanto, Jack es llevado por los guardias hasta la prisión, donde se encuentra con un conocido que le aconseja quedarse en tierra para escapar de los fantasmas que lo buscan. Jack, sin embargo, afirma que también debe escapar de tierra firme, ya que lo van a ahorcar. Más tarde, Karina es llevada a la horca con un grupo de mujeres y es elegida como la primera en ser ejecutada. Jack llega poco después y se enfrenta al mismo destino, pero le preguntan cómo prefiere morir, y él elige la guillotina para darle un toque francés. Karina y Jack son llevados a sus respectivos lugares de ejecución, donde ella pide decir sus últimas palabras, negando ser una bruja y señalando el error que están cometiendo. Jack la interrumpe, expresando su deseo de no ser la última persona en escucharla. En ese momento, Henry aparece y tras un enfrentamiento con los guardias es sometido. Sin embargo, revela que solo era una distracción, mientras uno de sus aliados activa un cañón, destruyendo la base de la guillotina y salvando a Jack de ser ejecutado. Los aliados de Henry destruyen completamente la guillotina y van a rescatar a Karina, enfrentándose al verdugo. Mientras tanto, Jack se libera y escapa por poco de la cuchilla. Henry rescata a Karina y la carga en sus brazos, pero quedan atrapados por la soga y luchan por soltarse. Jack, entre tanto, combate a varios guardias y logra vencerlos. Gibbs aparece y la recrimina su descuido. Mientras intentan liberarse, uno de los guardias se prepara para ejecutar a Henry, pero Jack, Gibbs y el grupo llegan a tiempo para dejar fuera de combate al guardia. Jack revela que Henry y Karina son clave para encontrar el tridente de Poseidón. El grupo comienza a reparar la nave para hacerla funcionar, aunque Gibbs expresa dudas sobre la capacidad de los jóvenes para ayudarles a encontrar el tridente. Jack pide que confíe en ellos. Al mismo tiempo, Karina se queja con Henry por dejarse capturar, a lo que él responde mencionando que fue ella quien pidió una tripulación, por lo que técnicamente ahora la tienen, pero esto enfada a la mujer y lo calla, mencionando que ese barco no parece una nave. Es en ese momento que Jack da la orden de liberar las trabas y así el barco, llevando a la gaviota moribunda, se desliza por unos rieles hacia el mar, pero algo lo hace frenar bruscamente, haciendo que todos tropiecen por el impulso. Jack afirma que algo salió mal, pero justo en ese instante la traba se rompe y el barco continúa su rumbo a alta mar, aterrizando perfectamente, lo que desencadena la celebración de todos. Al mismo tiempo, en otra parte del mar, la tripulación de Barbossa localiza a Salazar, mientras la silenciosa María, el barco de Salazar, se acerca al venganza de la reina Anne, con intención de destruirla. Barbossa evita esto llamando a Salazar y mencionando el nombre de Jack. Salazar aborda el barco y hace que sus hombres maten a la tripulación hasta que obtiene la ubicación de Jack, pero Barbossa no sabe su ubicación exacta. Sin embargo, se las arregla para evitar que lo maten, prometiendo encontrar a Jack al día siguiente. Mientras Barbossa viaja con Salazar para encontrar a Jack, Salazar comienza a contar la historia de cómo Jack le quitó la vida. De esta manera, hacemos una especie de flashback al pasado, donde los piratas habían dominado los mares por generaciones y fueron ellos quienes eliminaron a su padre. Así que cuando tuvo la oportunidad de vengarse, no dudó ni un segundo en hacer lo imposible para erradicarlos. Afirma haber eliminado docenas y docenas de naves, añadiendo que los últimos intentaron unirse para pelear contra él, pero se dieron cuenta que era inútil y terminaron rindiéndose o perdiendo la vida por su causa. Salazar asegura que nadie podía detener a la silenciosa María, su nave, por lo que cada barco que se enfrentaba a él era aniquilado. Tras aquel conflicto en el que venció como si fuera el mismo Napoleón, Salazar afirma que sintió que por fin logró que el mar fuera un lugar puro, libre de asquerosas insignias de los piratas, pues él los exterminó a todos. Continúa diciendo que no tenía piedad alguna, lo cual considera lógico dado que los piratas son criminales de la más baja calaña, por lo que los sobrevivientes eran fusilados sin consideración alguna. En medio de todo esto se narra la parte de Jack Sparrow, quien recibió de su moribundo capitán una brújula mágica, la misma que cambió por alcohol minutos atrás. Su capitán, antes de perder la vida, se le entregó. Le dijo que ese objeto lo guiaría hasta lo que más deseaba y que no debía traicionar a la brújula. Jack se dio cuenta de que la brújula apuntaba hacia el Triángulo del Diablo, así que puso su mirada allí. Salazar cuenta que vio cómo las últimas llamas de vida de los piratas desaparecían con sus barcos, también en llamas. Sin embargo, cuando creía haber acabado con todos, vio la nave de Jack, quien le hablaba a lo lejos y lo provocaba para que lo persiguiera. Salazar se dio cuenta de que era
un joven pirata, el cual no paraba de moverse con energía, por lo que pronto aquel chico fue llamado Jack el Gorrión, de ahí su nombre. Al ver que lo estaba desafiando, Salazar decidió seguir al joven Jack Sparrow para eliminarlo, mencionando que sentía que cuando pusiera su espada en su cuello, toda la piratería se extinguiría, ya que habría eliminado al presente y al futuro, encarnados en Jack, así que lo persiguió. Pero este sería el peor error de su vida. Salazar cayó en la artimaña de Jack y provocó que la nave entrara en el Triángulo del Diablo, provocando su destrucción y eliminando a Salazar y a toda su tripulación en el proceso. De esta forma Jack ganó fama y prestigio y fue alabado por el resto de los piratas. Tras mencionar esto, Salazar afirma que se llenó de resentimiento e ira. Una vez que termina de contarle su historia a Barbosa, se prepara para matar a este último, pero Barbosa nota que la gaviota moribunda navega más adelante y se lo comunica a Salazar. En ese momento Salazar está listo para imponer su venganza contra Jack. Al mismo tiempo, toda la tripulación de Sparrow descubren que están siendo perseguidos, o mejor dicho, Jack está siendo perseguido por un marinero fantasma letal, con el único propósito de vengarse. Inmediatamente apuntan sus armas hacia Jack con frustración, así que Jack decide convocar un motín, y Henry y Karina se unen a él en un bote de remos. No pasa mucho tiempo hasta que la silenciosa María logra alcanzar a Jack, Henry y Karina en su bote de remos, momento en el que Karina decide escapar temprano antes de que Salazar pueda liderar un ataque. Salazar ordena a su tripulación que libere tiburones fantasmas mortales para atacar a Jack y Henry. Al lidiar con los repetidos ataques, Jack y Henry pronto son enviados a una isla cercana donde se encuentran cara a cara con Salazar y sus hombres. Afortunadamente, el pirata fantasma con toda su tripulación no pueden poner pie en tierra firme, como Karina, quien se da cuenta de que lo sobrenatural es real, y junto a Henry escapan, aunque Salazar le dice a Jack que estará esperando para vengarse después de que Jack escape de la isla. Cuando Karina sale corriendo, queda atrapada en una red justo cuando Jack y Henry viajan por la jungla y la encuentran. Antes de que puedan liberarla, ellos también quedan atrapados, momento en el que llegan tres hombres que reconocen a Jack antes de noquearlo. Mientras tanto, Barbosa y su tripulación son colgados boca abajo por un Salazar enojado, pero Barbosa evita su muerte y la de algunos hombres, prometiendo traer de regreso a Jack, ya que no puede escapar de la isla. Salazar acepta y libera a Barbosa, quien se marcha en búsqueda de Jack. En otra parte, nuestro protagonista despierta y encuentra a Henry y Karina atados con una cuerda alrededor de sus cuellos. Resulta que la isla se llama Bahía del Verdugo y es la base de un pirata llamado Kelly, con quien Jack tiene una gran deuda. Como pago, lo obliga a participar en una boda con su hermana Beatriz, con quien Jack no quiere casarse, aunque él accidentalmente dice que sí, después de que sus aliados intenten ayudarlo. Antes de que el matrimonio pueda continuar, es interrumpido y detenido por la llegada de Barbosa y su tripulación con un disparo, lo que hace que la tripulación de Kelly escape, liberando a Jack y su tripulación de la boda. Luego Barbosa anuncia su intención de encontrar el tridente de Poseidón para vengarse de Salazar. Después de que Jack cuestione este plan, ya que no hay ningún barco capaz de escapar de Salazar, Barbosa es consciente de que el Perla Negra necesita ser restaurado a su tamaño original y conoce una manera de hacerlo, con la espada de Tritón. Barbosa atraviesa la botella del Perla Negra, que estaba en posesión de Jack. Luego la tripulación se apresuró a llevar al Perla Negra hasta el agua, aunque Jack nota que el Perla Negra comienza a crecer más que antes. Su tamaño no era lo suficientemente grande, y Barbosa arroja el barco al agua para que este vuelva a su tamaño original para el asombro de todos los espectadores. Mientras Jack contempla el Perla Negra finalmente restaurado, su alegría dura poco, una vez que Barbosa inmediatamente asume la capitanía sosteniendo a Sparrow y compañía a punta de pistola y atándolos al mástil mientras zarpaban. Mientras el Perla Negra parte en busca del tridente de Poseidón bajo el mando de Karina, el capitán del Essex, Scarfield, divisa el Perla Negra y ordena a su tripulación que comience un ataque. Sin embargo, antes de que el Essex pudiera siquiera comenzar un ataque, la silenciosa María le hace una visita inesperada y aplasta al barco destruyéndolo en pedazos y con pólvora lo deja en llamas. Luego la silenciosa María se une al Perla Negra en una feroz batalla en la que los tripulantes de ambos barcos luchan entre sí y Salazar persigue a Jack. Karina luego nota que ambos barcos comienzan a acercarse a una isla de su destino. Al darse cuenta de que están en peligro de desaparecer, los españoles se retiran a la silenciosa María, mientras el barco hace un giro brusco a estribor para evitar tocar la orilla. Salazar intenta acabar con Jack, pero al ver la isla corre hacia el timón en un intento de cambiar el rumbo del barco. Sin embargo, el Perla Negra llega a la orilla, lo que obliga a Salazar a saltar de regreso a su barco, pues no puede pisar tierra firme, pero se lleva a Henry con él. Barbosa, Jack y Karina se acercan a la isla de la Roca Negra como su destino final en busca del tridente de Poseidón, que es a donde conducía el mapa que ningún hombre puede leer. Habiendo encontrado la isla, ven una joya roja gigante, donde se restauraría la última pieza, abriendo una entrada submarina a la tumba de Poseidón, donde se ubicaría el tridente. Mientras tanto, Salazar discute con su tripulación cómo planearán acercarse a Jack y su grupo, con Henry capturado y atado
amarrado a un mástil. Salazar decide que se acercará a Jack introduciéndose en el cuerpo de Henry. Jack y Karina caen accidentalmente en la entrada submarina y descubren la ubicación exacta del tridente. Jack, totalmente inconsciente de lo que le pasó a Henry, se encuentra en un feroz duelo con un Henry enfurecido controlado por Salazar. Karina intenta alcanzar el tridente, pero Salazar la detiene cuando le quita el tridente y comienza a alejarse del cuerpo de Henry. Karina rápidamente intenta despertar a Henry después de que cae al suelo, pero este no reacciona. Pero después de ser liberado del cuerpo de Henry, Salazar comienza a lanzar a Jack al agua, donde el teniente Lázaro y el resto de la tripulación intentaron agarrarlo y ahogarlo. Mientras esto sucedía, Henry por fin despierta junto a Karina, recordando la leyenda de que si alguien destruyera el tridente, todas las maldiciones se romperían. Después de jugar con Jack, Salazar se molesta por la brújula de Jack que había usado antes de derrotar a Salazar años atrás y apuñala a Jack en el pecho con el tridente, haciéndolo callar mientras intenta empujar el tridente más adentro de su cuerpo. Jack, al darse cuenta de que el tridente había apuñalado un libro que tenía en su chaqueta, insta a Henry a ayudarlo. Henry agarra su espada y la envía contra el tridente, partiéndolo por la mitad y rompiendo todas las maldiciones del mar. Después de destruir el tridente de Poseidón, Salazar y su tripulación regresaron a sus formas mortales, con su maldición finalmente rota. Sin embargo, sin el poder del tridente, las paredes del océano lentamente comenzaron a llenar el área, amenazando con ahogar a todos. Afortunadamente, Jack, Henry y Karina se agarraron al cabo del ancla del Perla Negra y Barbosa intentó echar una mano. Mientras corrían, Salazar, todavía empeñado en vengarse, los perseguía, mientras su tripulación corría hacia el ancla para salvarse. Mientras subían al ancla, Karina comenzó a caer más abajo, pero Barbosa la salvó rápidamente, momento en el que Karina se dio cuenta de que Barbosa era su verdadero padre, después de ver un tatuaje familiar en su brazo. Luego le preguntó qué era ella para él, y él respondió que era un tesoro, mientras la miraba en silencio. Al darse cuenta de que Salazar estaba justo detrás de Karina, Barbosa hizo que Karina sujetara el ancla, mientras Jack le entregaba la espada a Barbosa, quien la toma y hace un sacrificio para salvar a su hija, dejándose caer y apuñalando a Salazar con su espada al mismo tiempo. Un Salazar derrotado cayó, golpeando primero la cara del ancla después de ser arrastrado por el mar devorador, junto con parte de su tripulación. Barbosa cayó poco después mientras miraba a su hija y sus aliados, mientras las paredes del mar se cerraban tras él. El trío regresa al Perla Negra todavía conmocionado después de presenciar el momento del sacrificio realizado por Barbosa, con Jack comentando el sacrificio de Barbosa como el de un verdadero pirata, mientras toda la tripulación se despedía en honor a su heroísmo. Jack nota la expresión triste de Karina, ayuda a Henry y le pasa su libro para aliviarle el ánimo. Henry se acerca a Karina y le pregunta si está bien, pero ella responde negativamente y menciona que encontró a su padre, pero lo perdió nuevamente. Luego Henry le devuelve el libro diciendo que está bien mientras la llama señorita Smith, pero ella sonríe y responde que su apellido es Barbosa. Luego dejan a Henry y Karina y vemos que momentos después ambos comparten un momento romántico, mientras Henry se inclina para besarla, pero se gana una bofetada. Karina afirma en broma que tenía que asegurarse que él no estuviera todavía poseído. Después del beso, Henry ve al holandés errante y ve a su padre liberado, Will Turner, caminando hacia él. Padre e hijo se encuentran con Henry devolviéndole su collar a Will, quien le pregunta cómo logró encontrar el tridente y romper la maldición. Henry le dice que es una historia para otro momento, ya que reciben una visita sorpresa de Elizabeth Swann, quien corre hacia su esposo. Will y Elizabeth se besan, mientras su hijo toma la mano de su nueva novia y ven a los dos reconectarse. Mientras tanto, en el Perla Negra, mientras mira a través de su catalejo, Jack es testigo del reencuentro de Elizabeth y Will, así como de la nueva reunión de Henry y Karina, calificando esta felicidad como una visión verdaderamente repugnante. Gibbs y la tripulación le dan la bienvenida a Jack como su capitán, mientras el mono Jack le devuelve su amada brújula. Luego Gibbs pregunta el rumbo mientras Jack dice que zarpe a través de las estrellas, una orden que Gibbs cumple felizmente, y el Perla Negra zarpa más allá del horizonte, finalizando así con esta épica historia de historias. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada.